Hacemos Más se realiza con el apoyo de Infograma TV. Desiree Olaves es coordinadora nacional del partido 20 Venezuela en Ecuador. Conversamos sobre la situación en su país, las posibilidades de una transición y su sueño de una Venezuela libre, democrática y justa. Pero nosotros estamos para priorizarlos, nosotros estamos para empujar en que se dé en el término de la urgencia que tienen los venezolanos, porque el tiempo de Venezuela se vive todavía en represión y en muerte. En eso se vive el tiempo y por supuesto en un éxodo. Desiree, qué gusto poder estar aquí contigo conversando un poco sobre algo que no solamente es importante en Ecuador ni en América Latina, creería que incluso es importante en todo el mundo, que es lo que está pasando en la actualidad en Venezuela. No, pues gracias a ti y entendiendo perfectamente lo que me dice, Venezuela ahora mismo es una causa global. Tras cámaras conversábamos un poco de que habías llegado hace muchos años a Ecuador. Actualmente estás haciendo la representación de 20, que es el partido político Corina Machado, y también de Comando Venezuela, que es la agrupación de los partidos políticos que se unieron para que Edmundo González pueda obtener la presidencia en su momento. ¿Cómo sentiste desde acá, de Ecuador, lo que pasó ese 3 de enero? ¿Y cómo fue primero tu día, tu noche? Porque seguramente te levantaron, pero cuéntame primero qué pasó por tu cabeza, esa parte personal. ¿Qué pasó ese día? Bueno, fíjate, entre tantas noticias, bueno, primero que todo estaba despierta, ¿sí? Estábamos despiertos y nosotros tenemos comandos con Venezuela alrededor del mundo, porque recuérdate que somos casi 9 millones de venezolanos que estamos en el mundo y que estamos organizados frente a una causa, ¿no? Que es liberar Venezuela. Estábamos despiertos y comenzó a recibir llamadas de diferentes comandos que estaban de día, como lo que es Europa, y México, que estaba súper pendiente, Colombia, Perú, y increíblemente para nosotros también fue, ¿sabes? Como es atacante el tema de cómo sucedió, ¿no? Por supuesto, era lo que estábamos esperando, era lo que estábamos solicitando en la comunidad internacional, que realmente lo que fuera una amenaza creíble se hiciera una acción, ¿ya? Que pudiera para nosotros comenzar a desmantelar el régimen de Nicolás Maduro, entendiendo que es un régimen calificado como narcoterrorista, ¿no? Entonces, pues primero con mucha expectativa, luego saber el alcance de cómo había sido, ¿no? Si de verdad habíamos podido desmantelar a todo lo que era la estructura criminal o sencillamente era como se dio, ¿no? Nicolás Maduro y su esposa en este caso. Pero bueno, definitivamente seguimos expectantes de manera positiva hacia lo que nos conduce como nosotros creemos que es definitivamente la liberación de Venezuela. Hagamos una evaluación de este suceso en dos partes. Primero, quizás eso que ocurre el 3 de enero, que tiene que ver con la captura, bueno, primero no sé llamarlo intromisión, pero al menos esa presencia estadounidense en Caracas y en otros lugares para llevarse a Nicolás Maduro, que ahora está enfrentando a la justicia estadounidense en estos momentos. Y luego, como segundo punto, segunda situación, lo que pasa después de eso, que es justamente las declaraciones, por ejemplo, del presidente Donald Trump diciendo ahora nosotros gobernamos Venezuela, lo que está también pasando en estos momentos que de alguna u otra forma está queriendo trabajar también con Delcy Rodríguez, que era la vicepresidenta de Nicolás Maduro, y están tratando un poco de ver cuál es el siguiente paso. En ese 3 de enero, ¿tú crees que era lo necesario que había que hacer para justamente al menos dar una posibilidad o una franja de esperanza para el pueblo venezolano? Claro, es el comienzo de desmantelar la estructura criminal que tiene todavía secuestrado a Venezuela. Estamos claros que quitaron a la cabeza del régimen, pero que el régimen sigue en Venezuela. Eso lo tenemos que tener claro, ¿ok? Entonces, bueno, basándonos en eso, entendemos perfectamente que es un primer paso, ¿ok? Desmantelar la estructura criminal, así como le costó a ellos organizarse bajo esa estructura tras 26 años, pues nosotros también nos va a costar desmantelarla, ¿no? Al venezolano, a la sociedad venezolana y por supuesto a la administración de Donald Trump y el liderazgo opositor en este caso que representa las fuerzas democráticas en Venezuela. Entonces, para nosotros es un primer paso, es una gran apertura por la puerta gigante, por supuesto, porque estamos hablando de las personas, de las dos personas, las caras visibles que realmente orquestaban a todo el régimen, ¿no? Pero conscientes de que tenemos cabezas aún reconocibles que siguen en Venezuela. ¿Qué piensas de las críticas que yo particularmente vi, por ejemplo, mucho en redes sociales, de decir, no pueden hacer eso porque violentan el derecho internacional,
porque hay que hacer lograr una transición de manera pacífica, democrática, o porque otra vez Estados Unidos se mete en un país en Latinoamérica y básicamente estamos siendo invadidos como territorio. Y bueno, ese tipo de comentarios y críticas que venían de diferentes lados. No creo que solo vengan de uno, puede ser que sean genuinamente profesionales de ciencias políticas, relaciones internacionales o abogados que te preocupabas por temas de derecho internacional, como también quizás otro tipo de personas que pueden criticar con sus más y sus menos a una administración estadounidense y demás. Pero ¿cuál es tu concepción primero de esas críticas como tal que sucedían? Bueno, imagínate algo. El derecho internacional está concebido para ayudar a los pueblos libres, democráticos y soberanos, ¿ok? Entonces, ¿de qué soberanía estamos hablando en ese momento? La soberanía electoral en Venezuela fue violada el 28 de julio, cuando Nicolás Maduro no es el presidente electo, es Edmundo González, y quién de la comunidad internacional defendió en ese momento a la sociedad venezolana, que se expresó con más del 70% a favor de Edmundo González, y que lo dijimos a los cuatro vientos, presentamos las actas, se lo demostramos al mundo que tenemos las actas, o sea que literalmente nosotros ganamos. ¿Y qué pasó con el derecho internacional? ¿Por qué no hubo una asistencia para ayudar a la sociedad venezolana que está oprimida, para respetar la soberanía popular ejercida a través del voto el 28 de julio? Así te puedo nombrar mil cosas, ¿no? También te puedo nombrar el derecho internacional en que ha asistido a la comunidad venezolana a través de la violación de los derechos humanos tras 26 años del régimen. Han habido secuestros, han habido asesinatos por parte del régimen. No se nos puede olvidar, Óscar Pérez, un militar venezolano que decidió ser incómodo al régimen en un momento y por supuesto llamó al 350. Lo vimos todo, fue en vivo en la masacre que hicieron con Óscar Pérez. Él y todo su grupo, había una mujer embarazada ahí, y que decidieron decir, cuando ya él en vivo decide entregarse, decir que se van a entregar, que por favor dejen de disparar, le lanzaron un cohete a la casa en donde ellos estaban refugiados. ¿En dónde estuvo el derecho internacional? ¿En dónde estuvo el derecho internacional tras todas las protestas que hemos tenido, tras el régimen de Hugo Chávez y el régimen de Maduro? Que tuvimos más de 100 muertos en protestas pacíficas, que la sociedad venezolana salía con las manos pintadas de blanco, con pitos y con banderas. ¿En dónde estuvo? Entonces la sociedad, en este momento, te puedo decir, de lo que tú me hablas, el derecho internacional es para proteger al pueblo, no al opresor. No estamos hablando de que el derecho internacional en este momento lo están utilizando para defender al régimen que oprime a una sociedad. Estamos hablando de 33 millones de venezolanos diciendo queremos un cambio. Y definitivamente nadie nos ha asistido. Tenemos 20 años llevando cartas y solicitudes a la ONU, a la OEA, a todos los países democráticos que por favor nos ayuden. ¿Y en dónde ha estado? ¿Dónde ha estado esa asistencia internacional? Entonces, yo te preguntaría en este caso, bueno, quien tú me hablas de esos profesionales, explicarles entonces en qué momento levantaron la voz en contra del régimen de Nicolás Maduro y a favor de la sociedad venezolana. O los regímenes de izquierda en este momento que hablan en favor de Nicolás Maduro, ¿en dónde estuvieron? Que ojo, que hemos sido afectados y somos 9 millones de venezolanos que estamos en el mundo entero siendo parlantes de la violación de derechos humanos que existe en Venezuela. Y ninguno nos ha prestado atención. O definitivamente nos han prestado atención por canales diplomáticos en donde nos han dado una carta y hacen de conocimiento público nuestra situación, pero ¿en qué momento nos ayudaron? Esa es la pregunta. O sea, yo respondería esas críticas con muchísimas preguntas que tiene la sociedad venezolana. No solamente nosotros como liderazgo opositor, sino la sociedad venezolana. ¿En dónde estuvieron? ¿Por qué no nos asistieron? ¿Y por qué se ponen en contra de la única administración, el único presidente que realmente ha decidido ponerse del lado de la sociedad venezolana? Por eso creo que es importante tratar siempre de los problemas desde diferentes aristas y ámbitos, desde el ámbito profesional, de las ciencias políticas, internacionales, como sea, pero también desde el ámbito del territorio y de las personas, que son aquellas que viven día a día el problema. Y también tratar de entender cuál es ese punto de vista, porque no sé si sea más válido o no, yo creería personalmente que sí, pero al menos entender qué sucede con esas personas que están pasando, que son los que sufren, que son los que tienen a sus familias, a sus amigos, como presos políticos y demás. Ahora, pasando al segundo punto de todo este suceso, ¿qué piensas de lo que está sucediendo actualmente, que es esta, entre comillas, vamos a llamarlo, cooperación que está pasando o que está sucediendo entre el gobierno estadounidense y el régimen chavista, que todavía sigue dentro de Venezuela? Esta especie de tratar de ayudarse mutuamente, me vendes tú el petróleo, yo te digo qué hacer,
tienes que liberar presos políticos, se ha liberado, creo que realmente no a todos los que se deberían ya haber liberado, o al menos de acuerdo a las intenciones que tenía el presidente Donald Trump en su momento. Pero ¿qué piensas de esta especie de, no sé si llamarlo cooperación, pero al menos este entendimiento? Bueno, para nosotros realmente es un tutelaje. O sea, la administración de Donald Trump, a través del presidente, pues está haciendo la tutela de cómo va a ser el proceso de transición de Venezuela, pacificar a Venezuela, reinstitucionar Venezuela y pues definitivamente la liberación de Venezuela, que debe ser la conclusión de todo este proceso, ¿ok? Pensando en eso, pues te puedo decir, fíjate, para nosotros prioritario, para poder entender que de verdad hay un acto de buena fe por el lado del régimen de Nicolás Maduro, de Cilia, te estoy hablando de Jorge Rodríguez, de Delcy Rodríguez, del mismo ministro Diosdado, también puede ser, pues te estoy hablando de la liberación de los presos políticos. No existe la libertad, no existe un proceso democrático en Venezuela mientras tengamos más de 750 presos políticos en este momento. Hace una semana o más de una semana se dijo que se iba a liberar una cantidad importante de venezolanos que están presos por ser incómodos al régimen, por más nada. Y definitivamente no se ha dado ni siquiera la liberación del 2%. ¿Qué pasa? Que ahí ellos refuerzan lo que nosotros conocemos y venimos diciendo. O sea, el régimen es criminal. El régimen es violador de todos los derechos humanos y en este momento, con esa cantidad de presos políticos, pues definitivamente lo que están es alargando la tortura psicológica, tanto de los familiares de los presos políticos como de los mismos presos políticos que están esperando recibir su boleta de excarcelación, porque todos entendemos que son personas netamente, pues, ¿qué te puedo decir yo? Que no cometieron ningún acto delictivo, ¿ok? Solamente están acusados de traición a la patria o asociación para delinquir por ser incómodos al régimen, por en algún momento haber criticado a Nicolás Maduro en este caso, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros es un tutelaje, te lo puedo decir. Por supuesto que ellos, entendiendo que no están en una posición de poder, pues tienen que definitivamente avanzar en cada una de las tareas que se le van dando en esta cooperación que nos tiene que llevar, te repito, la liberación de Venezuela. Antes de seguir con la conversación, quiero agradecerte por tu interés. Aquí no hacemos lo tradicional. Traemos historias que suman y de las que puedes aprender. Suscríbete. Con tu apoyo, podemos seguir la conversación y brindarte nuevas ideas que inspiren. Porque aquí hacemos más. ¿Te preocupa que ese tutelaje pueda darse por meses, años? Bueno, la verdad es que para nosotros y para todo el liderazgo opositor y democrático en Venezuela, se tiene que entender que esto es prioritario y que es urgente y es de atención inmediata lo que es el cambio del régimen, ¿no? Y no darle continuidad al régimen, que es experto sencillamente en alargar el tiempo para seguir ganando tiempo en el poder. Entonces, basados en eso, para nosotros es primordial entender que los plazos que pueda tener la administración Trump con Delcy Rodríguez, en este caso, pues quizás tome un poquito más de tiempo, pero nosotros estamos para priorizarlos, nosotros estamos para empujar en que se dé en el término de la urgencia que tienen los venezolanos, porque el tiempo de Venezuela se vive todavía en represión y en muerte. En eso se vive el tiempo y por supuesto es un éxodo que no ha parado, porque definitivamente ahorita tenemos una esperanza de cambio, pero ahí está la duda, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a tardar? Para nosotros es prioritario que sea lo más pronto posible. Bajo ese contexto, ¿cómo te gustaría que fuera esa transición? Entendiendo que obviamente los deseos personales o de un movimiento pueden ser diferentes a lo que sucede ahí en la realidad y en la práctica, pero ¿cómo te gustaría ver esa transición? Bueno, la transición para todos los venezolanos, no tanto nosotros como liderazgo, pero sí te digo que el venezolano común desea que sea pacífica, democrática y organizada, ¿ok? Primero tenemos que desmontar toda la estructura que ellos representan. Luego tenemos que pacificar las calles, entendiendo que hay estructuras criminales que fueron armadas por ellos mismos para la opresión del pueblo, ¿no? Y para mantener este control social que todavía tenemos en Venezuela. Y pues luego de eso nos toca reinstitucionalizar Venezuela, pasando todo esto y terminando en el reconocimiento de las elecciones del 28 de julio. Edmundo González es el presidente electo y bueno, en este caso María Corina Machado le tocaría ser la vicepresidenta designada por el presidente y definitivamente nosotros avanzar hacia una Venezuela libre y democrática, que es realmente en la conclusión de todo este proceso. ¿Qué tan difícil ha sido personalmente para ti todo este no sé si llamarlo viaje, por tratar de ser un poco más suave con las palabras, pero todo esto que ha pasado en Venezuela, todos estos años, toda esta dictadura, décadas incluso, ¿cómo ha sido esto para ti?
Bueno, te lo resumo en una frase que se nos ha hecho bien común entre los venezolanos, ¿no? Nosotros metimos nuestra vida en una maleta y decidimos dejar nuestro país. Y bueno, desde afuera pues luchar en todo lo que se pueda para colaborar con la liberación de Venezuela, pero entendiendo muy bien que realmente quien se queda en Venezuela es el héroe de todo este proceso libertario, ¿no? Porque le tocó sobrevivir a un régimen, le tocó ser potable para el régimen en el momento en que no puedes protestar, que no puedes realmente expresar tus ideas y pues como te digo, sobrevivir en todas las carencias que existen en Venezuela, carencias de salud, de educación, de un trabajo digno. La verdad es que en Venezuela son súper venezolanos los que quedan. ¿Tú crees que existe un plan para cuando ya sea esa transición? O sea, ya los venezolanos, o hay venezolanos en general, sea dentro de Venezuela como sea también todos esos millones de gente que están fuera en el exilio. ¿Crees que ya que existe eso o esas acciones y ese plan para tomarse el Estado venezolano como tal y poder implementar toda esa transición y los cambios que necesita el país? Claro que sí, fíjate, el plan de gobierno de Edmundo González y María Corina Machado se llama Venezuela Tierra de Gracia. Y te habla, es totalmente un plan de gobierno bien estructurado que da atención primordial a las principales carencias que tiene el venezolano ahora mismo: salud, como te dije, educación, economía y reinstitucionalizar Venezuela, ¿no? Nosotros poder otra vez tomar el control de lo que son los poderes públicos venezolanos y poder comenzar de nuevo a refundar nuestra nación, porque entendemos que Venezuela está tomada totalmente entre sus poderes públicos y muchísimas otras fracciones del poder por personas que netamente no creen en la democracia, ¿ok? No creen en la libertad. Entonces, pues para nosotros Venezuela Tierra de Gracia es un gran manual de lo que es para nosotros la reconstrucción de Venezuela. Te habla desde las 100 primeras horas de cuáles van a ser realmente los planes prioritarios de las 100 primeras horas y luego te habla de los 100 primeros días y se extiende hacia todo lo que es para nosotros el periodo presidencial. Y sabes que esto creo que puede ser incluso o debería tomarse como una lección para toda América Latina y para todo el mundo, porque Venezuela, antes del todo el régimen chavista como tal, era un país que era rico, no solo hablando en términos de economía, sino en términos de cultura. Exportaban telenovelas, por ejemplo, actrices y demás, y también tenían un turismo fenomenal. Y luego pasó todos estos años, esta década, con este gobierno, con esta dictadura, y al final del día es como que si nunca hubiera existido todo eso que había antes. O sea, es ver una luz que estaba iluminándose en toda América Latina, de que de la nada se apagó. Es así, éramos un faro realmente, ¿no? Y en prosperidad y en democracia. Y es como tú dices, nosotros entendiendo lo que nos ha costado y lo que nos ha costado 26 años de opresión, recuperar para nosotros la democracia, te digo yo que el venezolano común en Venezuela, la sociedad venezolana, ha madurado tanto políticamente que estoy segurísima que luego de que esto suceda, pues vamos a tener supervisores dentro de la misma comunidad, dentro de la misma sociedad, esa pendiente de las banderas rojas que nos hagan creer que estamos otra vez llegando a un autoritarismo, a un totalitarismo, a una compresión del Estado, que el Estado se haga un Estado tan grande como el que existe ahora mismo en Venezuela y que tenga el control solamente de la presidencia. Creo que el mismo ciudadano común va a estar tan vigilante de la democracia que definitivamente quisiéramos también que todos los países entiendan que perder la democracia es un momento. Para nosotros fueron los primeros años de Hugo Chávez Frías, la verdad. En ese momento nosotros comenzamos a perder la democracia y recuperarla nos ha tomado 25 años. Entonces, yo te diría que todos los países democráticos tenemos realmente el deber político y moral de siempre estar pendiente de los que son los hilos constitucionales. Y los autoritarismos que vienen incluso a veces disfrazados un poco hasta que se muestran realmente como son. Así es. ¿Qué sentiste el día que le entregaron o que recibió María Corina Machado la noticia de que era el Nobel de la Paz? Bueno, imagínate, para nosotros es haber recibido el Nobel para todos los venezolanos. Es realmente una verificación de nuestra lucha, es un reconocimiento hacia ella, hacia su liderazgo, pero por supuesto hacia cada uno de los venezolanos. Como te dije hace un rato, para nosotros los venezolanos que están en Venezuela son súper venezolanos.
Son sobrevivientes, literal. Entonces, mira, que nos premien esa lucha y verlo así, ¿no? Como un voto de miren, muchachos, les reconocemos lo que ustedes han sufrido y reconocemos que la lucha es genuina del pueblo venezolano, pues definitivamente fue un orgullo, sigue siendo un orgullo para nosotros y para ella, por supuesto, y lo tenemos que llevar así, ¿no? Como un reconocimiento de nuestra lucha. ¿Tú crees que el gobierno estadounidense debería trabajar más de cerca, por ejemplo, con María Corina? Entendiendo que cuando se le preguntó en la rueda de prensa, creo que fue el 3 de enero del 4, a Donald Trump, él mencionaba que María Corina todavía no estaba, digamos, en la posición para poder gobernar como tal, seguramente entendiéndose desde un punto de vista institucional. E incluso hace pocos días se le entregó, María Corina fue personalmente a visitarlo en la Casa Blanca y le entregó su medalla del Nobel de la Paz, se lo entregó al presidente Trump. ¿Crees que deberían trabajar más de cerca? ¿Crees que eso ocurra? Y en su momento, ¿cómo también María Corina puede ya ser parte de esa transición como tal, que en estos momentos de alguna u otra forma se está tratando de germinar en Venezuela al menos? Bueno, fíjate, es que, a ver, entendiendo a María Corina como lo que es, ¿no? María Corina es la voz de los venezolanos. María Corina forma parte de un movimiento de liberación. Entendiéndose desde ese punto de vista, por supuesto que hay que tener un rango de acción dentro de lo que es la liberación de Venezuela y la transición. ¿Por qué? Porque ella es el factor social, el factor comunitario y aparte de eso, pues el factor que está bañado en la soberanía popular porque representa a lo que es el cambio, a la voluntad del 28 de julio, Edmundo González presidente, te reitero, ¿no? Entonces no tomemos a María Corina Machado porque sería banalizar la lucha como un ente, como una persona. Tomemos su liderazgo como ese gran movimiento que creció en Venezuela, que ha sido imparable y que en este momento tiene hasta mayor aceptación que en el momento de las elecciones del 28 de julio, ¿no? Estamos hablando del 80% de la sociedad venezolana unidas en una sola causa, en una Venezuela libre. ¿Cuánto tiempo hace desde la última vez que visitaste Venezuela? 5 años. Hace 5 años. ¿Tú crees que ya pronto vas a volver a regresar? Sin ninguna duda, claro que sí. ¿Qué es lo primero que vas a hacer el día de regreso? Súper triste lo que te voy a decir, pero voy a ir al cementerio a ver a mi papá. Y no me hagas llorar. Qué horrible. Ya va. Ahora sí, dale. Pero esa es la realidad, creo, sí, no solo de ti, de muchísimos. Exacto, y es que murió estando yo fuera y definitivamente no he podido ir a verlo. Esa es mi primera visita. Desiree, te agradezco muchísimo por esta conversación, pero antes de terminar, siempre solemos hacer 2 preguntas a nuestros invitados. Vale. La primera es, ¿qué pregunta a ti te gustaría dejar a nuestra audiencia? Fíjate, más que una pregunta, quisiera hacer una afirmación a todos los venezolanos. Seguimos organizados y no dudemos del liderazgo y no dudemos de esta fuerza extraordinaria que nos ha llevado a este punto en donde estamos tan cerca de la liberación de Venezuela. Y por último, aunque creo que puede ser incluso un poco evidente, pero Dígame. ¿cuál es el cambio que te gustaría ver en tu sociedad? Una Venezuela libre y democrática, sin ninguna duda. Se han luchado muchísimos años por esto. Tenemos más de 2 décadas en esto. ¿Tú crees que al menos ahora ya ves esa luz al final del túnel? Claro que sí, sí, por supuesto. Te lo dije al principio, las 2 cabezas más importantes del régimen ya no están. Y el régimen ahorita mismo lo que se está es desmantelando, ¿ok? Entendiendo que la estructura va a caer, pues por supuesto que lo tenemos a la vuelta de la esquina. ¿Y qué te gustaría que hagan, por ejemplo, la comunidad latinoamericana? O sea, todos los demás residentes, los ecuatorianos, colombianos, peruanos, ¿qué Fíjate, mensaje les daría a ellos? Vamos a celebrar juntos la libertad. Y lo que te dije hace un rato también, seamos todos los ciudadanos que creemos en la democracia, garantes de la democracia de cada uno de los países en donde vivimos. Eso. Ese día, cuando suceda, cuando ya sucedió quizás uno de los días más importantes, que así. es ver a Nicolás Maduro enfrentar a la justicia, pero seguramente creo que hay otro día más importante, que es cuando ya ese gobierno democrático de Venezuela esté gobernando Venezuela. Ese primer día seguramente, que seguramente sea uno de los posicionamientos de banda muchos más emblemáticos, esperamos históricos. poder estar ahí, sí, claro. Así es. Y ese día esperemos celebrar desde acá, desde donde estemos, en nuestras trincheras. Y ese día agradeceremos a todos los pueblos hermanos porque no se nos puede olvidar el gran apoyo que nos ha dado el presidente Daniel Noboa y los ecuatorianos, la misma sociedad ecuatoriana en esta lucha por lo que es la liberación de Venezuela. Qué gusto. Gracias a ti. Hacemos Más se realiza con el apoyo de Infograma TV.